Ok, saludos. Mi nombre es Victoria Bello, de la materia de química fotográfica, con el profesor Ramón Hino de Mateo. Entonces, yo le estaré explicando los siguientes temas a tratar, que son cómo se generan los rayos X a nivel anatómico y cómo funciona el tubo de rayos X y qué es la radiación ionizante. Entonces, dando inicio a cómo se generan los rayos X a nivel anatómico. Perdón. Entonces, toda luz visible con que los rayos X se producen a raíz de la transmisión de electrones anatómico es una órbita de una órbita a otra. Entonces, la luz visible con que corresponde a la transmisión de electrones más intensa, como podemos ver en la imagen, del electrón que sale disparado, eh, que es aquel que se señala con una flecha sin puntuación. Entonces, primero, hay una corriente de alto voltaje. Esa corriente de alto voltaje eh, se representa con una corriente de un lado positivo y otro lado negativo. Entonces, el alto voltaje es importante para eh, eh, realizar el tipo de radiación electromagnética, que es la que queremos ejercer en ese momento para la radiación de los rayos X. Entonces, esta corriente electromagnética que está conectada a un cátodo y por otro lado a un ánodo, estas son dos estructuras como, o sea, principales para el funcionamiento del tubo de rayos X. Bien, en conclusión, los electrones que viajan del cátodo al ánodo constituyen la corriente del tubo de rayos X y suelen denominarse electrón de proyectil. Entonces, si un electrón de proyectil interacciona con los electrones de la capa interna del átomo, del blanco, en vez de con los electrones de la capa externa, se pueden producir rayos X característicos. Entonces, estos se forman cuando la interacción es muy violenta para ionizar el átomo del blanco. Bien, arrancando totalmente un electrón de la capa interna, cuando ese electrón ioniza un átomo del blanco, arrancando el electrón de la capa K, se crea un hueco electrónico temporal. En la capa K, eh, y este es antinatural. Para este átomo es, eh, para este átomo y es corregido con la caída del electrón de la capa externa hacia el hueco de la capa K. Entonces, por otro lado, tenemos el funcionamiento del tubo de rayo X. Eh, los elementos que componen el tubo de rayo X dan lugar a una corriente eléctrica, que es esta, de alto voltaje, un blindaje, que es este, una cámara de vacío, un cátodo y un ánodo. Ahora bien, la corriente eléctrica de alto voltaje tiene una carga positiva y una carga negativa. A su vez, de cada extremo de la carga están unidos a un cátodo donde es la carga negativa y a un ánodo donde esta está conectada a la carga positiva. Entonces, como podemos ver, lo que va a generar a través de la corriente eléctrica de alto voltaje es un gradiente de carga o de alto voltaje, en el que vamos a tener un lado cargado de electrones con una carga negativa y un lado cargado de electrones con carga positiva. Entonces, esa diferencia de voltaje es la que nos va a permitir
un adecuado funcionamiento. Eh, Otra cosa importante es que el ánodo tiene un mecanismo para rotar. O sea, el ánodo, como podemos ver aquí, tiene un mecanismo de rotación para disipar un poco el calor que se genera en la radiación. Entonces, al aumentar el alto voltaje como tal de la corriente eléctrica, lo que vamos a generar es un gradiente de voltaje donde va a haber un voltaje muy negativo en un extremo y un voltaje muy positivo al otro extremo. Entonces, en medida que ese kilovoltaje aumenta, van a salir electrones que van a llegar al cátodo y van a salir con mayor velocidad y con mayor energía hacia el ánodo. Entonces, en radiología se utiliza diferentes diferenciales de kilovoltaje entre 50 y 150 kilovoltios, que se encuentra del lado del cátodo eh, y del lado del ánodo en mucho menos cantidad, para que los electrones que salen del cátodo se vean atraídos a pasar al otro extremo. Entonces, cuando vamos a aumentar el voltaje, va a haber un flujo de electrones a través del cátodo, que este a su vez lo va a canalizar a través de un filamento para que no salgan dispersos a través de toda la cámara de vacío, sino que todo ese flujo de electrones va a canalizar, va a ser canalizado por el filamento y por el gradiente del voltaje que van a salir a buscar al ánodo, como podemos ver aquí. Entonces va a salir del cátodo hacia el ánodo y va a chocar al ánodo, es como un frenado brusco. Entonces, cuando los electrones salen disparados desde el filamento hacia el ánodo, choca y sufren un proceso de desaceleración, ya que el ánodo generalmente está hecho de un elemento con un número atómico muy alto, que es el tungsteno, y el electrón no puede avanzar y frena. Y es un frenado brusco, como le dije anteriormente. Y esa energía que lleva la desprende y la arroja al medio de una forma de un fotón. Y ese fotón es de alta energía. Viene de aquí del cátodo, choca aquí al ánodo y lo lleva al medio, que se convierte en el fotón. Entonces los fotones son los que componen todo el espectro electromagnético, y dependiendo de la frecuencia de la onda, van a agruparse en diferentes espectros dentro del espectro electromagnético. El fotón saldría con una frecuencia que corresponde a la frecuencia de los rayos X. Entonces, continuando, eh, que es la radiación ionizante. Entonces, esta se considera ionizante porque genera iones a la materia. Cuando llegan fotones de energía sobre la materia, estos se desplazan o sea, desplazan los electrones que conforman los átomos, de modo que los átomos quedan ionizados. O sea, como vemos en la ilustración.